Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. (7:31), 6:31 en las Islas Canarias. Buenos días, don Eric Gutiérrez. Buenos días, don Luis. Vamos con las noticias de las 7:30. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha alertado de un aumento del antisemitismo en España, con más delitos de odio contra la comunidad judía en 2023 y 2024, según su último informe sobre derechos humanos. El repunte coincide con el ataque del grupo terrorista Hamas contra Israel en octubre de 2023, que dejó 1.200 muertos y rehenes. El informe señala a la exministra Ione Belarra, dirigente de Podemos, por organizar un acto en el Parlamento, donde se glorificó el ataque de Hamas y se negó el derecho de Israel a existir. También advierte del riesgo de matrimonios forzados entre menores inmigrantes y menciona casos aislados de trabajo infantil, explotación sexual y pornografía infantil. En 2023, Interior registró 23 agresiones antisemitas frente a 13 en 2022, 10 más. Este documento, elaborado anualmente por Washington, analiza libertades civiles, derechos políticos y abusos y sirve de referencia para el Congreso y la política exterior de Estados Unidos. Que los ataques antisemitas están subiendo en número, vamos, eso es incontestable. No hay día que no nos despertemos en Europa con nuevos ataques antisemitas, y eso es lo que llegan a los medios de comunicación. Porque hay otros que directamente no llegan porque la víctima no le da la gana exponerse públicamente, etcétera. Pero vamos, estamos viendo cómo los antisemitas, la progredumbre de Occidente, está cada vez más rabiosa, más encocorada, porque ven que al final en Gaza Israel va a ganar la guerra, ven que jamás va a ser eliminado de la ecuación, ven que por tanto no va a haber ya la posibilidad de que nadie lance desde Gaza ataques contra Israel, y es que no pueden, están intentando presionar a sus gobiernos para que presionen a Israel. A sus gobiernos no hace falta presionarles mucho, a algunos. Vamos, Emmanuel Macron está encantado de esto, de atizarle a Israel, y un quiere Starmer también. Lo de Alemania es un poquito más sorprendente, porque Alemania, en fin, está empezando a olvidar su pasado, y el nazismo está empezando a volver, como ha vuelto en Francia, en el Reino Unido, en España o en Estados Unidos, de la mano de la izquierda, de la extrema izquierda, de la izquierda progre. Los antisemitas están cada día más soliviantados, y entonces ya, pues eso, se producen episodios espontáneos donde no pueden ya contener su odio, y entonces intentan hacer lo que pueden contra cualquier judío que se encuentran. Ayer una inmobiliaria en Ibiza resulta que le canceló la reserva a unos que habían alquilado unas habitaciones porque eran judíos. Bueno, se ha montado en Francia la que no está en los escritos, porque eran judíos franceses. Y esa inmobiliaria en Ibiza me imagino que va a tener que cerrar, porque va a recibir, por supuesto, una demanda por delito de odio. Pero eso, pues empieza a ser cotidiano. Y en España, como en otros países europeos, está repuntando el antisemitismo. Y Estados Unidos lo señala. Ya en Estados Unidos no gobiernan los progres, ahora gobierna un gobierno normal. Y está empezando a señalar con el dedito. Y me parece estupendo que se haya hecho una mención explícita de Ione Belarra, que efectivamente organizó en el Congreso un acto donde se glorificó el 7 de octubre, se negó el derecho de Israel a defenderse, un acto donde me invitó a gentuza de las partes más gentuzas del movimiento pro-palestino. Y me parece muy bien que señalen con el dedito a Ione Belarra, porque nada me gustaría más que el que a todos estos pedorros antisemitas se les prohibiera la entrada en Estados Unidos. Y además, pues creo que sería una medida muy efectiva, porque luego estos pedorros son los que van con las amiguis a hacerse fotos allí a Nueva York, las 4 podemitas, pueden ustedes buscar la foto en internet.
nada me gustaría más que el que no pudiera volver a entrar en Estados Unidos, esta señora. Más que nada para que viera que el antisemitismo tiene consecuencias. Aquí en España todavía no, y en Europa tampoco, porque estamos en manos de la clase política más hedionda que hemos tenido nunca. Pero en Estados Unidos ya la cosa está cambiando. Y bueno, hay algunos antisemitas que ya han tenido la oportunidad de probar la medicina. Por ejemplo, Francesca Albanese, esa empleada de la ONU, procedente de la extrema izquierda italiana, que es fuertemente antisemita y que se dedicaba encima pues a tratar de promover comisiones de investigación contra Israel, etcétera. Esa señora que el propio 7 de octubre, cuando el pogromo, fue incapaz de condenar el pogromo. Dijo que, bueno, había que ponerlo en su contexto. O sea, que violar mujeres puede tener un contexto. O sea, hay contextos que justifican violar mujeres. Ah, muy interesante, hombre. Que son gentuza de la peor especie. Bueno, pues a esta Francesca Albanese ya le han prohibido a ella y a su familia la entrada en Estados Unidos. Dice, ¿cómo? ¿Que quieres, desde la ONU, proceder contra funcionarios israelíes y americanos? Prohibida la entrada en Estados Unidos y prohibida la utilización de bancos estadounidenses. Pero es que mis hijos estudian en Estados Unidos. Bueno, pues ahora se van a estudiar a Burundi, o donde te salga del pimiento. Pero desde luego a Estados Unidos no. Pues nada, lo dicho, me satisfaría mucho que a Ione Belarra le aplicara sanciones el gobierno americano. Más que nada para que no se crea que es gratis ser neonazi. Bueno, y aquí en Melilla, aquí en España, pues otra trama más debe de ser la 1425 de empadronamientos falsos. Esta vez en Melilla. La Policía Nacional ha desarticulado en Melilla una red dedicada a tramitar empadronamientos ficticios para favorecer la inmigración ilegal en la que están implicadas 30 personas. Según informó el cuerpo policial en una nota de prensa, la operación desarrollada por la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental comenzó tras detectar un aumento de inscripciones fraudulentas en el padrón municipal para obtener permisos de residencia a favor de ciudadanos extranjeros que no cumplieron los requisitos legales. La investigación incluyó un exhaustivo análisis documental, inspecciones in situ de los domicilios señalados y la toma de declaraciones a testigos. Los agentes constataron que la trama utilizaba contratos de arrendamiento falsos para simular residencias reales en la ciudad y así justificar las inscripciones irregulares. Esto que está pasando en Melilla, pues está pasando en toda España. En los últimos meses ya se han desarticulado varias tramas de empadronamiento falso. En algunos lugares existe una industria del empadronamiento falso. Por ejemplo, pues recuerdo a Pepe García Domínguez contar cómo pues en el Ayuntamiento de Barcelona te encuentras a 200 tíos empadronados en un mismo piso, 200 tíos que por supuesto no viven allí. Para este tipo de tramas, evidentemente hace falta colaboración de funcionarios públicos. Tú no te empadronas si no demuestras que estás viviendo en esa casa. Si no demuestras que la has alquilado, que la has comprado, que es tuya, o que es de otro pero te la ha dejado, y aportas algún tipo de prueba de que estás allí. Pues no, 200 tíos empadronados en un piso. Evidentemente hay complicidades. Y esas complicidades pueden ser debidas a una de dos razones. Uno, pueden ser complicidades ideológicas, gente que desde su puesto en la función pública quiere promover conscientemente la invasión migratoria, o bien por pasta. Muy posiblemente los casos de por pasta sean bastante más numerosos que los casos de por ideología, pero en cierto modo para ciertas personas se mezclan las dos cosas, porque como son los buenos, dicen promuevo la invasión migratoria, hombre, y de paso me llevo un pellizquito porque soy el de los buenos, yo soy de los que está con los pobres inmigrantes. Bueno, el caso es que estos empadronamientos falsos en sí mismos no tendrían ningún problema. El empadronamiento en sí, dice un tío, estoy empadronado en Santurce, vale, muy bien, pues chachi, te has empadronado en Santurce. Pero claro, el problema es que esos empadronamientos obviamente se utilizan posteriormente
para conseguir nacionalizaciones, para conseguir ayudas públicas. Es decir, se está robando a los españoles para darle dinero a unos tíos que compran los empadronamientos a tramas criminales. Oiga, y el negocio es redondo. Si yo consigo que una comunidad autónoma o un ayuntamiento me dé, yo qué sé, 1.200 euros en ayudas porque tengo 2 hijos. Yo no vivo allí, pero estoy en Marruecos tocándome el chirimbolo en una hamaca y entonces le pago a una trama de empadronamientos falsos para que me empadrone en Melilla, por ejemplo. Y entonces luego opto ayudas públicas. Oiga, pues si me puedo sacar 1.200 papeles al mes con un empadronamiento falso, ¿cuánto le daría yo a una trama de empadronamientos falsos? El negocio es muy bueno. Oiga, si hay alguien ofreciendo, mira, por 300 euros al mes te empadrono y logras ayudas por 1.200. Joder, ¿quién no lo haría? Vamos, lo que me extraña es que no tengamos a todo Marruecos empadronado aquí. Bueno, vamos camino de ello. En fin, bueno, una buena noticia, hombre. No se van a celebrar los premios Octubre en Valencia. Gran noticia para España, gran noticia para los valencianos y pésima noticia para los separatistas catalanes y para sus mayordomos en Valencia. Escuchen. El Partido Popular de Carlos Mazón ha retirado las subvenciones públicas a los Premios Octubre, unos galardones celebrados en Valencia desde 1972 y concebidos como espacio de reivindicación lingüística y nacional de los países catalanes. Este año no se celebrarán debido a una situación económica complicada, según han dicho los propios promotores. La editorial 3 y 4, organizadora del certamen, señala la pérdida de todas las ayudas de las instituciones valencianas como una de las causas principales de su cancelación. El PP, que gobierna la Generalidad, el Ayuntamiento y la Diputación de Valencia, prepara junto a Vox una ley de señas de identidad que, entre otras medidas, prohibirá conceder subvenciones públicas a entidades que no utilicen la denominación oficial de la Comunidad Valenciana y promuevan la idea de los países catalanes. Ay, ¿ven ustedes qué bueno es que el PP dependa de Vox? El PP es como esos chicos, esos niños inteligentes, pero inquietos. Que resulta que como tengas la mala suerte, como padre, de que ese niño inteligente y muy hiperactivo se te junte con los golfos de la clase, la has fastidiado. Porque es inteligente, hiperactivo y se pone a trabajar para el mal junto con sus golfos, amigos. En cambio, si tienes la suerte de que se junte con las buenas personas de la clase y que sus amigos pues sean normales y estudiosos y trabajadores y educados, pues entonces tienes un niño que es una delicia, ¿verdad? Porque es un niño inteligente, hiperactivo, y si le pones en el entorno adecuado, oye, da lo mejor de sí mismo. Bueno, pues el PP es ese niño inteligente e hiperactivo, que tiene la mala costumbre de juntarse siempre con los golfos de la izquierda progre. Con lo cual, pues termina siendo la hez, y no termina muerto de sobredosis en una esquina porque todavía no le ha dado al grupo de amigos por entrar en eso, pero vamos, si no, terminaría así. En cambio, aparece el alumno buena persona, Vox. El PP se junta con el alumno estudioso, oye, y de repente el PP empieza a hacer cosas maravillosas. Increíble, ¿eh? Le han retirado todas las subvenciones a los catalanistas de la editorial 3 y 4, con lo cual ahora los pobres dicen nos hemos quedado sin subvenciones públicas y no podemos organizar nuestros premios Octubre que llevábamos 53 años organizándolos y ya no podemos hacer apología del pancatalanismo. Dios mío, qué triste es la vida. Fíjense ustedes la mentalidad de estos tíos, de los separatistas. Los separatistas, todos ellos están dispuestos a sacrificarse cobrando sueldos públicos, saqueando al resto de la gente. Ahora, poner ellos un euro de su dinero, vamos, ni muertos. Resulta, les quitan las subvenciones públicas y ya no hay premios para el catalanismo. Pues tíos, yo qué sé, pedírselo a la Generalidad catalana, ¿no? Al menos que lo paguen ellos.
haced una colecta entre los separatistas catalanes y sus lacayos valencianos. Ah, no, que ninguno pone un euro suyo. Tienen que ser subvenciones públicas, ¿verdad? Y lo más triste es que es así. Es que llevamos 50 años en España subvencionando a los que acaban con España. Llevamos 50 años dando pasta pública de todo el mundo para los que se dedican a romper España. Y lo más triste es que si les cortamos esa pasta, como ellos no van a poner nunca un euro de su bolsillo, porque a robar están dispuestos, pero a poner algo de lo robado no, pues se acababa el problema del separatismo en 3 minutos. Tú cortas el grifo y automáticamente todos los pringaos que viven del separatismo se dedican a tratar de buscarse la vida. Ninguno va a hacer nada. Ya vimos el 1 de octubre de 2017 la fuerza real que tiene el separatismo, ninguna. Enviaron ahí a la policía con una mano atada a la espalda y un discurso del rey y 3 intervenciones de los jueces y se desarticuló el golpe en 3 minutos. Con lo cual la pregunta es, ¿y por qué no se ha hecho esto antes? ¿Por qué no se han cortado las subvenciones a toda esta gente mucho antes? Y reitero, el PP actúa bien cuando depende de Vox. En Valencia han cortado las subvenciones a todos los grupos separatistas catalanistas. En Madrid, ¿por qué no se cortan las subvenciones a los sindicatos de Sánchez? Pues porque Ayuso no depende de Vox. Y de motu propio, motu propio no le sale. Bueno, pues a ver si juntamos a Ayuso también en Madrid con el chico aplicado de la clase y sacamos de ella lo mejor, porque es inteligente, es hiperactiva, es alguien que puede dar mucho de sí, pero no está en las compañías adecuadas. Y eso se nota. No hace el bien que debería. Tiene poder para hacer mucho más bien. Juntémosle con la gente adecuada. Bueno, mientras en Valencia se mete la tijera a los grupos separatistas, a los imperialistas de los países catalás, en Asturias, pues la misma vuelta de tuerca que en todas partes. Ahora en infantil se les van a dar clases a los niños en asturiano y eonaviego. Tócate los nísperos. La Consejería de Educación de Asturias ultima la reforma del decreto de infantil para introducir por primera vez la enseñanza de asturiano y eonaviego en el segundo ciclo de esta etapa. La consejera Eva Ledo trasladó la iniciativa al presidente de la Academia de la Lengua Asturiana, José Antón González Riaño, en una reunión en la que abordaron diversos asuntos de interés común. Ledo calificó el encuentro como cordial, distendido y sobre todo muy constructivo, según informó el Principado en una nota de prensa. El aprendizaje de las lenguas propias se integrará en el área de comunicación y representación de la realidad, una de las 3 materias del ciclo, y tendrá carácter voluntario para el alumnado, conforme a la Ley de Uso y Promoción del Asturiano. Sin embargo, todos los centros que impartan este ciclo deberán ofertarlo. Todos los centros que impartan ciclo de infantil deberán ofertar clases en asturiano y eonaviego. No será que no hemos avisado. Se empieza con la tontería de la lengua y no, pero esto simplemente es para fomentarla y para que quien quiera la pueda estudiar y reivindicar un patrimonio cultural. Y a partir de ahí empieza la labor de zapa. Y ahora ya en todas las aulas de infantil hay que ofertar por pelotas la clase de asturiano. Se apunte un niño, se apunte 0 o se apunten 25. ¿Qué significa eso? Por supuesto que van a meter a todos los activistas de la izquierda progre asturiana a poner el cazo. O van a dar pluses a quienes acepten dar esas clases. El caso es ir metiendo en los colegios poco a poco clases en asturiano. Es demencial. Pero vamos, no más demencial que clases en vasco. Estamos en un mundo globalizado, donde los idiomas que van a sobrevivir dentro de un siglo son muy poquitos. Uno de ellos, por supuesto, el español, en las primeras posiciones.
Y aquí todos los majaderos de la izquierda progre, ayudados por la derecha progre, intentando justificar diferencias entre los españoles, y como no pueden encontrar ninguna diferencia ni en apellidos, ni en etnia, ni en religión, entonces tienen que inventarse y acentuar las diferenciaciones lingüísticas. Una vez lo conté en la radio, hay unos lémures, unos animalillos, que se llaman los lémures ratón, que son unos animalillos muy chiquititos, mamíferos, de la familia de los lémures, Madagascar y todas esas cosas, que resulta que hay varias especies de lémures ratón, y todas ellas son indistinguibles físicamente. Los analizas físicamente y los científicos dicen que no encuentran diferencias significativas, pero todos ellos se diferencian por el idioma, porque cada especie de lémur ratón utiliza ligeras variantes de comunicación. Bueno, pues aquí lo que me intentan es la operación de los lémures ratones en España. Como no nos diferenciamos en nada, ¿cómo nos podemos diferenciar unos de otros y justificar la existencia de tanto califa de las taifas? Pues diferenciándonos por el idioma. Oiga, pues aquí en Galicia es que la mayoría de la gente habla en castellano y le importa un soberano bledo. Da igual. Clases en gallego, imponemos normalización lingüística en los ayuntamientos, comisarios lingüísticos en los ayuntamientos. Oiga, que aquí en Asturias nos importa un soberano bledo el asunto de la lengua. No importa, ponemos en marcha un plan a largo plazo donde vamos poquito a poquito con la labor de zapa. Y ahora ya obligatorio ofertar en las clases de infantil el asturiano y el eonaviego. Tócate las narices. En el País Vasco, en Navarra, en Valencia, en Cataluña, año tras año han ido retirando líneas de solo en español. Incluso en zonas donde jamás se había hablado en vasco, por ejemplo toda la Ribera Navarra, pues metiendo con calzador, poquito a poquito, con la colaboración de todos, de los separatistas, de UPN, del PP, del Partido Socialista de Navarra, todos. Bueno, pues yo creo que ha llegado ya la hora de empezar a cortar esto, ¿no? Para empezar, no tenemos por qué pagar activistas de la lengua con nuestro dinero. Quien quiera estudiar, yo qué sé, suajili, pues que habrá una academia de suajili y se lo paga con su dinerito, como lo de los premios esos octubre en Valencia. Y segundo, ya basta de acentuar las diferenciaciones entre españoles, lo que necesitamos es lo contrario, acentuar las similitudes, y no solo entre españoles, también con el resto de españoles del otro lado del Atlántico, que llevamos demasiados siglos jugando a la diferenciación, quizá porque a algunos fuera de España y del mundo hispano les interesa esa diferenciación. Bueno, y en todo el mundo está cambiando el panorama, en todo el mundo occidental. En Europa, pues ya tenemos en Alemania una encuesta que sitúa al partido soberanista AfD 2 puntos por encima de la CDU del canciller Merz. Vamos, que la AfD ya está de primera fuerza en Alemania, escuchen. La última encuesta de la empresa demoscópica Forsa sitúa Alternativa para Alemania como primera fuerza política del país por delante del resto de formaciones. El partido liderado por Alice Weidel alcanzaría un 26% de intención de voto, un máximo histórico frente al 20,8% obtenido en las últimas elecciones. Le seguiría la Unión Cristiano-Demócrata del canciller Friedrich Merz, que caería del 28,5% registrado en febrero al 24% actual. En tercera posición se produciría un empate técnico entre el SPD y los Verdes, ambos con un 13%. En los anteriores comicios el SPD obtuvo un 16,4% y los Verdes un 11,6%, lo que refleja una pérdida de apoyo para los socialdemócratas y una ligera subida para los ecologistas. Es importante remarcar que la actual coalición de gobierno entre la CDU y el SPD sumaría apenas un 37% de respaldo, lejos del 45% que alcanzaba en febrero. Por último, según el sondeo, Die Linke lograría un 11%, el BSW un 4% y el Partido Liberal un 3%. Bueno, pues muy curiosa la encuesta de Forsa en Alemania.
La AfD está ya 2 puntos por encima de los cristianodemócratas, es decir, el Vox alemán está 2 puntos por encima del PP alemán, pero es que los verdes están a punto de dar el sorpaso a los socialistas alemanes, que están de tercera fuerza, pero dentro de poco van a estar de cuarta. El Partido Socialdemócrata Alemán, o sea, hablamos pues del partido que ha vertebrado a Alemania junto con la CDU desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. 70 años de... ¿Qué digo? 70. 80 años de historia nos contemplan y se va todo por el sumidero. Y se va todo por el sumidero porque al final resulta que esos partidos vertebradores de la política alemana, CDU y el SPD, cristianodemócratas y socialdemócratas, pues al final se han embarcado en una carrera de empobrecimiento de Alemania y de toda Europa, en una carrera de promoción de la invasión migratoria que ha hecho que Alemania, que antaño era la locomotora económica de Europa, pues esté ahora renqueando. Con lo cual, pues el malestar social termina haciendo que se vote a otras opciones y adiós a los partidos tradicionales, igual que han desaparecido en Italia, igual que han desaparecido en Francia. En estos momentos los partidos soberanistas encabezan las encuestas en Alemania, en Italia, en Francia y en el Reino Unido. Los 4 principales países de Europa tienen como primero en las encuestas en estos momentos a partidos equivalentes a Vox. Viene una ola de cambio. La pregunta es si esa ola va a ser lo suficientemente rápida como para pararnos en nuestra carrera al abismo antes de caer por la pendiente. Bueno, vamos con don Agustín Benito para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, don Agustín. Buenos días a todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este miércoles en la Gaceta continuamos con la cobertura del asesinato en Colombia de Miguel Uribe, senador, precandidato presidencial, defensor de la libertad y uno de los dirigentes conservadores más críticos con el gobierno criminal y narcocomunista de Gustavo Petro. Por otra parte, Rubén Pulido hace balance de la llegada de inmigrantes ilegales a Baleares. El archipiélago se ha convertido en los últimos meses en foco principal de las mafias del tráfico de personas, con la llegada masiva y permanente de inmigrantes sudafricanos y sobre todo marroquíes. En cuanto a las columnas de opinión, los oyentes podrán leer este miércoles a Xavier Rius y a Enrique García Máiquez. Muchas gracias y buen día. Gracias, don Agustín. Hacemos una breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8. ¿Quieres recibir mensajes de Julio Ariza para estar informado de todo lo que ocurre en el mundo? Abre la aplicación de Telegram en tu móvil y escribe en el buscador Julio Ariza. Fíjate en que sea el canal oficial, el de @Julio Ariza el Toro. Haz clic y dale a unirme para seguirlo. Y listo. Y ahora también en WhatsApp. Conecta con Julio Ariza. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Mensaje de Marga para sus jefes.
Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Escucha este programa cuando y donde quieras. No importa si te perdiste el directo, porque lo tienes completo en podcast. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia.